Bueno, seguimos con el tema que estábamos viendo de intervalos de confianza. Habíamos visto el intervalo de confianza para la media y ahora ya para terminar el tema, porque es el último apartado que vamos a ver el intervalo de confianza, el error máximo cometido y el tamaño de la muestra para la proporción, ¿vale? La proporción, que es lo mismo que la probabilidad o el porcentaje, se puede llamar de las dos formas, ¿vale? Entonces, en el apartado anterior queríamos estimar la media, pues ahora queremos estimar la proporción o, como digo, probabilidad o porcentaje con la que determinada característica se da en una población. Entonces, para ello cogemos una muestra n y obtenemos la proporción de esa muestra dividiendo el número de individuos que cumplen la característica en la muestra por el tamaño total de la muestra, es decir, como cuando calculábamos la probabilidad de casos posibles entre casos totales. Ya veréis en los ejemplos a qué me refiero, ¿vale? Aunque muchas veces este dato nos lo va a dar el propio problema, ¿vale? Pero si no nos lo da, pues lo tendremos que calcular lo primero. ¿Qué datos tenemos que conocer para poder calcular este intervalo de confianza, error máximo y tamaño de la muestra? Pues datos muy parecidos a los que conocíamos para el intervalo para la media. Lo primero que tenemos que conocer es la proporción de la muestra, que la vamos a llamar P. Después Q, que es 1 menos P, como si fuera la probabilidad del contrario. 1 menos alfa va a ser el nivel de confianza que nos lo van a dar en el problema. Z sub alfa, el valor crítico, que se calcula con la tabla de la normal 0,1, que nos la dan en los ejercicios y se calcula de la misma forma que hemos visto para los intervalos de confianza para la media, ¿vale? Y con estos datos, el intervalo de confianza para la proporción, con un nivel de confianza de un porcentaje que nos diga el problema, va a ser este. La proporción menos el valor crítico por la raíz de la proporción P por Q partido por N, que era el tamaño de la muestra. Ese va a ser el primer extremo del intervalo y el segundo extremo del intervalo va a ser la proporción, la proporción más el valor crítico por la raíz de la proporción P por Q partido por el tamaño de la muestra, ¿vale? Esta fórmula os la tenéis que aprender para poder hacer los problemas. Después, ¿cómo calcularemos el error máximo cometido? Pues de la misma forma que teníamos una fórmula para el error máximo en la media, vamos a tener esta fórmula para el error máximo en la proporción, que va a ser el valor crítico por la raíz de P por Q partido por el N tamaño de la muestra. Si os fijáis, el error es lo que se resta y se suma en los dos extremos del intervalo de confianza, ¿vale? Y por último, el tamaño de la muestra lo vamos a calcular con esta fórmula y lo que nos va a proporcionar es qué cantidad de qué tamaño tenemos que coger una muestra para que no nos pasemos de un cierto error, ¿vale? Ahora lo veremos en los ejercicios, ¿vale? Y como digo, el tamaño de la muestra se calcula multiplicando la proporción P por Q por el valor crítico entre el error máximo que podemos cometer al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues vemos un ejemplo. En el ejemplo nos dice: tomando al azar una muestra de 300 personas mayores de 15 años en una gran ciudad, se encuentra que hay 104 de ellas que leían el periódico habitualmente. Apartado A, hallar con un nivel de confianza del 90% un intervalo para estimar la proporción de lectores de periódico entre los habitantes de la ciudad mayores de 15 años. Apartado B, calcular el error que cometemos al aproximar la proporción de la población con el intervalo anterior. Y apartado C, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que el error que cometemos en el intervalo de confianza del 90% sea menor que 0,06? ¿Vale? Entonces, en el apartado A nos piden el intervalo de confianza, en el apartado B nos piden el error y en el apartado C nos piden el tamaño de la muestra para que el error sea menor que 0,06. ¿Vale? ¿Qué es lo primero que habíamos dicho que teníamos que calcular? La P, la proporción, probabilidad o porcentaje. Entonces, si tenemos la muestra de 300 personas y 104 leen el periódico habitualmente, la proporción será 300 entre 104, ¿vale? Perdón, 104 entre 300 es casos posibles, que son las personas que leen el periódico, entre casos probables, entre casos totales, que son el tamaño entero de la muestra.
Vale, entonces veis que aquí tenemos calculada la proporción, que sería, como he dicho, 104 partido de 300, que nos da 0,347. Esa es la P. Ahora, la Q, que era 1 menos P, pues 1 menos 0,347, que nos da 0,653. El tamaño de la muestra N, 300 personas que hemos elegido al azar. Nivel de confianza, como en el ejercicio nos piden que hagamos el intervalo de confianza al 90%, pues 1 menos alfa es 0,90, por lo tanto alfa es 0,1. Mirando en la tabla de la normal, que es esta que tenemos aquí, y buscando el 0,1, sería 0,1 aquí en el vertical, y como el siguiente decimal es 0, nos quedaríamos con 0,00, donde coinciden este con este, ese es el valor crítico, 1,645. Aquí lo tenemos, valor crítico 1,645. Entonces ya tenemos todos los datos para sustituir en el intervalo de confianza, que es proporción 0,347 menos valor crítico 1,645 por la raíz de la proporción multiplicado por 1 menos la proporción y partido por el tamaño de la muestra. El segundo extremo del intervalo es lo mismo, proporción más valor crítico por la raíz de la proporción por 1 menos la proporción partido por el tamaño de la muestra. Hacemos estas operaciones y obtenemos el intervalo de confianza. A ver, para hacer estas operaciones yo os aconsejo que en la calculadora empecéis haciendo esta fracción, después hagáis la raíz, lo que os da lo multiplicáis por el valor crítico y luego hacéis la suma o la resta con la proporción, ¿vale? Segunda pregunta del ejercicio, error cometido. El error cometido era valor crítico por la raíz de P por Q partido de N. Pues tenemos todos los datos. Valor crítico 1,645. Raíz de P por Q partido por 300, que era el tamaño de la muestra, hacemos la operación y ya tenemos el error que cometemos en este intervalo de confianza. Y por último nos preguntaba el tamaño de la muestra para que el error que cometemos sea menor que 0,06, pues la fórmula del tamaño de la muestra era P por Q por valor crítico entre error al cuadrado, pues ponemos P 0,347 por Q 0,653 por el valor crítico, que era 1,645, partido del error máximo que podemos cometer, que es 0,06, que nos lo da el ejercicio, y elevado al cuadrado. Hacemos la operación y tenemos 170,32. ¿Eso qué quiere decir? Que para que el error no supere a 0,06 tenemos que coger una muestra superior a 171 personas. Siempre nos vamos a un número entero mayor que el decimal que nos salga aquí, ¿vale? Bueno, pues con esto acabaremos el tema y nada, os dejo la ficha de ejercicios para que los intentéis y a ver si os salen.